Avui ens trobem al carrer Joan Güell i en parlem amb la Cuiway, ho he dit bé? Bé. Sí, Cuiway. Sí. És una floristeria que es troba al carrer Joan Güell, però com podeu comprovar és un espai magnífic perquè no només tenen flors i plantes, sinó que a més la decoració i tot l'entorn és molt bonic. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? 7 cumplido, va 8. ¿Con la 8 tienda? años en la tienda. 8 años con una tienda ya. Esta tienda ha cumplido 7 años. Muy bien. Ya en camino va de 8 años. Felicitats. Gracias. Pero habíais llegado antes, ya habíeu vingut abans a Cataluña, hace más años que estáis por aquí. Llevo 20 y algo años en España. En España, sí. Que es muy grande España. Sí, Habíeu estat en otros lugares. En Mallorca, ha estado mayoría de tiempo aquí en Barcelona, en Cataluña. Molt bé. Com et sents aquí a Catalunya, a Barcelona? Bé, explica'ns una mica com va ser l'arribada aquí a Barcelona, els canvis, les diferències, no? No només com Mallorca, Me gusta mucho, aquí las personas son muy alegres, muy simpáticos y me siento muy bien. Llevo más años aquí en Cataluña que cualquiera el sitio de España. Me siento muy a gusto, sobre todo este barrio me ha encantado. Sí. Personas muy simpáticas, muy tranquilas, bien. Per què Barcelona? Per què vas triar Barcelona? Porque aquí llevo más familias. Ah, ya tenías familia. Sí, todo tengo aquí las familias. Mis padres, mis hermanos, los tíos, tías, todo casi. Pero si fa 20 anys és que eres jovencita quan vas arribar aquí. Sí, hace 20 años yo soy joven, pero está aquí la familia, entonces ya me quedo. ¿De on veniu? ¿De dónde venís? ¿Cuál es vuestro origen? En Zhejiang, Qingtian. A ver si ho dic bé. Zhejiang, Qingtian, Sí, China. exacta, China, sí. I això, a dónde de Xina? Perquè Xina és enorme. Bueno, es norte de China, es un pueblo no muy grande, pero ahora es muy famoso. Per què? Porque esa provincia hay mucha gente que están fuera de mundo, hay muchas importaciones muy importantes, ahora llega vino, jamón, todo lo mejor que del mundo en mi pueblo se puede encontrar. Ostres, Sí. és com el núcleo de Xina, no? Sí, sí, Muy sí, bien. es la provincia ahí, está cerca. Està lluny de Pequín o està a prop? Está muy lejos de Pekín. Claro, es que China es muy grande, tot. Sí, sí, sí. Está lejos de Shanghai también. Está por debajo, unos 600 kilómetros. Com d'aquí a Madrid, Sí, exacta. més o menys. Molt bé, arribes a primer Mallorca, després Barcelona. No, yo primero Barcelona, luego fui muy Mallorca, pero al final me quedo aquí Barcelona, me gustaría más. Què és el que t'agrada de Barcelona? La gent, la cultura, La persona, el clima... la cultura, la clima, todo me encanta, todos. I les diferències amb el lugar, ja no me sale el nombre, m'has dit tu ciutat, les diferències... Zhejiang. Les diferències amb Zhejiang, quantes són? Són moltes? Totes? Hay poques diferències? Hay mucha diferencia de la clima, por ejemplo, ahí invierno hace mucho frío, verano mucha calor. ¿Ah, sí? Y, sí. Es que muchas cosas tampoco no me lo acuerdo porque estoy aquí con toda familia, voy pocas veces mi país, a lo mejor cada 5 o 6 años voy de poco de vacaciones unos días, ¿no? Entonces... Ha canviat molt Xina també, en 20 anys. Sí, hace unos 20 años mi pueblo ha cambiado totalmente 100%. Y es como... Igual como aquí, por ejemplo, mi pueblo más o menos ahora es muy moderna, hay mucha restauración, hay de todo, ¿no? Y es como aquí el Benidorm. Ya. Entonces, edificios muy altos, muy luminosos, están negocio de todo, hay mucho negocio de 24 horas. Ostras. Por ejemplo, cualquiera la hora, por la noche, si tú paseas por las calles, hay mucha Ya de tot. comida típicas para tapear, para ir con cerveza, hay muchísimas A tota cosas. hora? A todas las horas. Però això per què? Que no dormís allà? O... No, es que hay mucha gente. Claro. La cultura no... porque por cenar muy pronto, ¿no? A las 5, a las 6 la cena, a las 10 mucha gente da paseo, pica algo.
Diferente que aquí. Aquí cenamos a las 9 a las 10, ya no salimos para picar. Claro. Sí, eso cena la diferente. Fa 8 anys poseu aquesta botiga, aquesta tenda de flors i plantes. Per què flors i plantes? Aquí la comunitat xinesa a vegades té la restauració, cafeteries, bueno, abans hi havia els basars, no? Tothom tenia basar, y los basares chinos. Y ahora ya es en todas partes, ¿eh? ¿Por qué una floristería vosotros? Me gustan mucho flores. Y plantas. Yo quiero cambiar un poco porque antes tenía un bar, está muy agobiado todo el día, cada día 14, 15 horas. Quiero cambiar un poco. Me agobia mucho el bar. Y las plantas relajan. Te relajan porque aquí hay sí, ahí puede hacer muchas cosas, lo que no, por ejemplo, voy a hacer de manipulación, de decoración, puede hacer lo que tú piensas, que no es una cosa listo. Ja, i a més és que està molt bonica. O sigui, està pensada la decoració, no es una botiga de que todo está por ahí, sino que aquí está muy bien todo colocado, habéis pensado la estética, ¿no? Una mica com queda tot, la qualitat, ¿no? Sí, sí, sí. Cada día nosotros repasamos, limpiar, según cosa, siempre estamos de cada día repassamos. I la gent del barri què diu? Com està la gent del barri? Tens amics, tens coneguts? Sí, tengo amistad con los vecinos, con los clientes, estoy muy a gusto, los clientes conmigo también. Estàs també dins de l'associació Aleix Comercial Sants Les Corts? Sí, soy socio de comercial. Per què? Creus que és positiu estar dintre de l'Aleix Comercial? No, yo creo que bien, hay que estar con amistad con todo, cualquier conexión con el barrio me encanta. Ara mateix ja estem en festes de Nadal, aquí la Navidad se celebra mucho. Vosaltres, no sé si la celebreu a China o ja és diferent. Sí, celebramos Navidad, Año Nuevo de mi país, todo. Lo que puede para disfrutar lo haremos todos. Es diu que els xinesos són molt serios. ¿Es veritat o no es veritat, això? Bueno, por menos yo no soy muy seria. A lo mejor hace 20 años las cosas se cambian. Antiguamente la gente no entiende mucho, no están tantas personas como ahora. Antiguamente, pues sí, ahora yo creo que ya no son serias. I m'has dit que el català no l'entenies gaire, però jo t'he preguntat en català i m'has entès gairebé tot, Alguna cosa fácil yo entiendo, pero no hablo catalán. Poc a poc. Sí. Moltes gràcies i felicitats per tenir aquest espai tan bonic com teniu. Esteu al carrer Joan Güell, número 144 de les Corts. Gràcies i molta sort amb aquesta botiga. Muchas gracias. ¿Ves? ¿Qué tal? Ha quedado perfecto.